Hey familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí van del Cine Moderno un día más con todos vosotros. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de la película de Del Revés 2. Hoy sí que sí, la segunda parte de Del Revés, Inside Out o Intensamente 2, como se conoce en Latinoamérica, que ya he tenido oportunidad de verla 3 días antes del estreno concretamente. Y la verdad es que, bueno, no he ido a verla solo, he ido a verla con mi amigo José, que ya lo conocéis de algunos vídeos, que lo he sacado alguna vez viendo alguna película y tal. Y bueno, la verdad es que es una película que tenía muchas ganas de ver porque, como sabéis y habréis visto en mi crítica de Inside Out 1, a mí me gustó bastante la primera parte de Inside Out. La verdad es que me parece una película genial, me parece una película que cuenta cómo funcionan las emociones en una persona joven de una manera brillante, la manera que tienen de funcionar o de interconectarse o hilarse entre sí cada emoción es sensacional, absolutamente sensacional en la primera película. De hecho, te tocaba muy fuerte el corazón la primera película. Era de esas películas que te cogen el corazón y te lo estrujan. Y esta segunda película, aunque también pues lo hace, no lo hace tanto. Esta película va más por otro lado. A ver, esta segunda película, como hemos visto en los trailers, pues tiene nuevas emociones. Concretamente tiene 4 nuevas emociones protagonistas que se van a meter junto con las que ya conocemos. En esta ocasión, por supuesto, sabéis que está ansiedad, que es la emoción con la que más se ha promocionado la película, que es de color naranja. Tenemos también a Nui Nui, que es más conocida como aburrimiento, que ya es de color morado. Luego tenemos a vergüenza, que es de un color rosado. Y luego tenemos a envidia, que es como de un color así, también un tonito más azulado y tal. Tenemos esas 4 emociones nuevas que van a meterse un poquito en la guerra de manejar a Riley, que es nuestra niña protagonista, ¿vale? En la película, por si alguien no se acuerda. Bueno, para poner un poquito en contexto rápido, para quien no sepa un poco de qué va Inside Out cuenta la historia de las emociones, ¿vale? Pero de las emociones, cómo se comportan ciertas emociones dentro de los seres humanos. Es una película de animación y nos presenta a un personaje, que en este caso es la joven Riley. En la 1 vimos su época de niñez, desde los 0 a los 13, 12, 13 años más o menos. Y luego en la segunda película, bueno, el final de la primera coincide con el principio de la segunda, que es a la edad de los 13 años. Vimos cómo dejaban puesto en una máquina de mando que tienen para controlar las emociones de Riley un botón que ponía pubertad. Y en esta película, nada más comienza, pues no lo aprietan, pero se activa solo, ¿vale? Se activa solo ese botón y vemos cómo a raíz de que se active, pues llegan esas nuevas emociones, Riley ha entrado en la pubertad y esas nuevas emociones serán las que empiecen a manejar un poquito su manera de pensar, etcétera. Al final es un poquito una batalla entre las nuevas emociones y las viejas, y sobre todo entre ansiedad y alegría, que son las más protagonistas en esta película. Se podría decir que ansiedad es antagonista, pero no es tanto antagonista, porque al final es una película que lo que hace es contar cómo se comporta el ser humano con el paso de los años. Tiene un guión increíble, ¿vale? O sea, tanto la 1 como la 2 tienen un guión que se sale de madre. Es una película muy complicada de escribir, tanto la 1 como la 2. Es muy complicada de manejar y sobre todo de que ya de por sí el tema es difícil como para encima hacer que se represente con algo físico, por así decirlo, en la película y que además entiendan los niños, ¿vale? O sea, es que quieres llevarlo a la mínima expresión, algo que es complicadísimo de pillar. Y la verdad es que la película, tanto la 1 como la 2, lo hacen a las mil maravillas. La segunda película, la nueva, la de Del Revés 2, me parece que maneja el tema de la ansiedad súper bien y los procesos que sufren los adolescentes de una manera genial. Porque así como vemos en la 1 como que un niño, pues cuando está en su niñez tiene ciertas emociones, no tiene nada de preocupaciones, las preocupaciones las empieza a tener más a partir de la adolescencia y tal, y por eso empieza el tema de la ansiedad en esta nueva película. Pero en la 1 sí que vemos que son
emociones más primarias, pues la ira, el miedo, el asco, la alegría, ¿vale? Vemos que son emociones más primarias. Pero en esta segunda película, de hecho, Ansiedad lo dice, nada más comienza, son emociones un poquito más sofisticadas, un poquito más complicadas de manejar y sobre todo de entender. Porque estas nuevas emociones pues son, como digo, ansiedad, son aburrimiento, vergüenza y envidia. Son emociones un poquito más difíciles de manejar, de entender, de comprender, sobre todo de saber cuándo tienen que expresarse cada una, pero sí que vemos que hay una que lleva la voz cantante toda la película, que es la ansiedad, es el nervio de la persona, ¿vale? La ansiedad es quien maneja todo el rato a Riley y quien maneja todo el rato todo y quien lleva la voz cantante, que sí, que el resto de emociones pueden hacer algo de vez en cuando, pero aquí quien manda es ansiedad en este nuevo grupito, pero igual que en el otro grupito, quien mandaba era alegría, que es la tendencia que tenemos las personas o a lo que más tendemos, que es a estar alegres, pues una vez crecemos, lo que nos viene a decir es que lo que tendemos es a estar preocupados, siempre pensativos de qué pasará si, qué pasará si no, hacer suposiciones, ese sentido del esfuerzo, de la responsabilidad, por qué viene producido todo eso. Y al final la respuesta final de por qué se produce todo es la ansiedad. La película viene a decir, yo tengo un nervio siempre que está activado y ese nervio me va a llevar a hacer cosas. Cosas que pueden ser para bien, para mal, o que me pueden producir mejores sentimientos, mejores formas de ser, peores formas de ser, pero todo viene producido del propio nervio y de los propios miedos, etcétera. La ansiedad es verdad que combina un poquito la ira, un poquito el miedo, un poquito pues la incertidumbre, combina varios factores que al final vemos cómo todo esto estalla, ¿vale? En la película llegaremos a ver un tremendo ataque de ansiedad que tiene nuestra protagonista y obviamente cómo se soluciona. Todas las emociones deben aprender a convivir entre sí, todas las emociones tienen que saber cuándo expresarse, ninguna se puede poner sobre otra. Hay momentos en los que se necesita más una o momentos en los que se necesita más otra, pero también es increíble la manera que tiene de expresarse porque está todo muy bien hilado, ¿vale? Como digo, está todo genialmente hilado. Durante la película se nos presentan una serie de acontecimientos en la vida de Riley en los que ella se va a sentir nerviosa ante ciertas opciones de futuro que se le van a presentar y ella pues tiene que saber cómo lo va a gestionar porque hay mucha incertidumbre de por medio y ella necesita liberar esa incertidumbre. Eso provoca ansiedad. Entonces ansiedad empieza a lanzar diferentes mensajes de las diferentes cosas que pueden pasar. Un desenlace bueno, un desenlace malo, un desenlace como sea, así como los 14 millones de futuros del Doctor Strange, pues algo parecido. Vendría a decir algo así. Entonces, ansiedad va planeando los posibles desenlaces y va actuando sobre ellos hasta que al final llega un momento que ella misma revienta sobre sí misma porque no puede más. Y al final el resto de emociones son quienes tienen que salvar un poquito la papeleta en este sentido. Pero a lo que voy es que es un símil genialmente plasmado con cómo somos los seres humanos hoy en día, que todo se basa en pues, la ansiedad. La ansiedad prácticamente nos domina a todos, domina nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, toda cosa que cada persona hacemos en nuestro día a día viene manejado por la ansiedad y por la preocupación de no saber si o estar pensando esto será lo correcto, esto será lo incorrecto, cuál será el desenlace de que yo haga X o que haga Y. Todo eso al final viene provocado por la incertidumbre que además provoca la preocupación, que eso provoca pues la ansiedad, básicamente. Y al final también hay momentos en los que la felicidad, la tristeza, la ira se hacen presentes y superan a la ansiedad en todos los sentidos. Pero claro, llega un momento en la película muy clave donde hay un ataque de ansiedad y son el resto de emociones quien paran la ansiedad. Consigue volver sobre sí misma nuestra protagonista y es como, vale, acabas de explicar la ansiedad, el proceso de la ansiedad y lo que se produce una vez consigues vencer a la ansiedad de una manera magistral. O sea,
Después de la ansiedad, ¿qué es lo que viene? Viene un momento de soltarlo todo y luego un momento ya de felicidad, de recomponerte, de volver a vivir y de volver otra vez a ser quien eres. Además explica el tema de la personalidad de una manera también genial, como que todas las emociones que tenemos al final son lo que forman nuestra personalidad. No solamente son recuerdos del pasado, alegres o lo que sea, lo que la hacen, no. Aquí lo que dice es que a partir de la pubertad todo tiene que cambiar, todo tiene que volver a reconvertirse y lo que había antes ya no va a volver. Eso te explica la ansiedad. Y realmente, si os paráis a pensarlo, la pubertad es prácticamente eso, deshacerse de todo el pasado para que haya otra persona totalmente nueva. ¿Qué ocurre una vez pasa el periodo de pubertad? Pues que esas dos cosas se juntan un poco y aprenden a convivir un poquito más entre ellas, pero tanto lo nuevo como lo viejo. Y a partir de ahí volver a funcionar, formar la personalidad, etcétera. Esto también lo explica de una manera que siempre cuesta un poquito de entender, pero que pues, está genialmente explicado, la verdad. Es una película que a nivel de psicología me parece una obra de arte, a nivel de guiones impresionante. A nivel de banda sonora la dirige Michael Giacchino, que no había dicho nada, también lo vuelve a hacer genial. El principio de la película, el primer tema que suena, creo que es el mismo de la primera y está también chulísimo, muy minimalista. A nivel mezcla de sonido, pues, normalito y corriente, pero a nivel de imagen y de fotografía, hay un momento cuando está dando el ataque de ansiedad a Riley, dentro de la cabeza de Riley las emociones nada, normal, pero cuando la cámara enfoca a Riley y hace los planos de Riley con el ataque de ansiedad, tú los ves y dices, madre mía, es que parece que estoy viendo una película de Zack Snyder de repente, o sea, vaya brutalidad de enfoques, de imágenes, de jugar con las luces, de jugar con los colores, de... Ostras, es que te llega de una manera tan potente el ataque de ansiedad de ella visto desde fuera que dices, brutal, brutal. O sea, impresionante. Hay momentos de fotografía que dices, es que son espectaculares, o sea, impresionante. Todo, todo, de verdad os lo digo. Y a nivel de imagen, pues es una locura. Es una bendita salvajada la imagen porque todas las texturas, por supuesto, están curradísimas. De hecho, hay una de una mesa que está como un poquito ya envejecida y tal, que tiene unas texturas que son brutales, pero es que además, igual que en la primera salían imágenes en 2D, etcétera, aquí vuelve a pasar eso, salen imágenes como de dibujos animados mezcladas con el 3D, que tienen que funcionar unas con otras, y hay, por ejemplo, una imagen de un personaje de un videojuego, rollo gráficos de PlayStation 2, para que os hagáis una idea, todo ahí megapixelado, pero que está un poquito definido, pero está megapixelado, que dices, vaya tela, y la manera de moverse a través de puertas que tiene y tal, dices, madre mía, es que era tan poligonal como era en PlayStation 2, qué bueno es, qué bien hecho está y qué gracia me hace, o sea... Es un personaje muy concreto que tiene una escena de varios minutos, pero que es concreto y solamente sale ahí, pero dices, qué bien hecho está y cómo se curran la imagen en estas pequeñas cosas, porque al final forman parte de los recuerdos, algo que ella ha vivido, un videojuego al que ha jugado en cierto momento de su vida y esa imagen se ha quedado grabada en ella. Pues sí, hay una cosa muy concreta en la película que es un secreto que tú estás pensando todo el tiempo, ostras, el gran secreto, que es como lo llaman, que está, digamos, encerrado en una caja fuerte ese gran secreto. Y tú estás todo el rato pensando, ¿qué será ese gran secreto? ¿Será algo que como no puede saberse, o como ella todavía tiene 13 años, será algún gran secreto de ella que solamente se atreverá a decir a partir de los 19, 20 años y se dirá en Del Revés 3, en Inside Out 3? Y estás ahí dándole vueltas y dices, pues igual es que se lo están reservando para entonces. Pero no, se dice lo que es ese secreto y me parece una tontería brutal. Me esperaba algo mucho más gordo, la verdad, y es que habría preferido que se hubiese dicho. Cuando veis la película yo creo que todos os imaginaréis un poco por dónde va el tiro, ¿vale? Porque yo creo que se va atisbando todo el rato durante toda la película. Y claro, si unes ambas cosas, pues dices, creo que sé lo que me vas a decir. Pero luego resulta no ser eso y resulta ser una tontería. Entonces se me queda ahí un poquito a medio gas.
Es verdad que luego ese secreto se vuelve a encerrar otra vez en la caja fuerte y yo creo que en Inside Out 3 de verdad dirá muchas más cosas, mucha más información porque tienen bastantes más cosas que decir y se le nota que ese es la caja fuerte y el personaje que va a descubrir los grandes secretos poco a poco y que los va a ir diciendo cuando ya crea que van pasando los años suficientes para que Riley no sienta mucho remordimiento o miedo a la hora de decirlos y haya crecido y madurado lo suficiente. Es que es una película que mezcla tantos conceptos sobre la vida, sobre el crecimiento, sobre las diferentes etapas de las personas, que es tan complicado de manejar y de llevarlo todo a la vez y a la vez querer mostrarlo todo en pantalla, porque es que salen muchas cosas y es que no deja nada al azar. Es que hasta el último detalle lo saca y dices, ¿cómo puede tener una película de 1 hora y media tal cantidad de capas de profundidad, de metérmelo todo, que a veces es verdad que hasta te agobia un poco de que te meta tanta información y tanto detalle en tan poco tiempo, porque no te da tiempo a veces ni asimilarlo, pero te impresiona la cantidad de capas de profundidad que tiene esta película, tanto esta como la anterior, la 1 también era magistral. Lo que tenéis en la 1 básicamente va a ser lo que tenéis en esta también, o sea, esperaros un nivel tan alto como el de la 1, básicamente. Tengo que decir que la he visto con José. José, por cierto, me ha dicho que él le daría un 9 a esta película y la pondría por encima de la primera. Yo le daría un poquito menos de nota. Yo le daría un 8, a lo mejor, y yo creo que pondría la 1 por encima, pero vamos, que es una gran película aún así. La 1 es verdad que te toca más el corazón y te hace llorar más con algunos momentos clave de la infancia de ella, pero yo creo que también el factor nostalgia juega un papel importante en la 1 y en la 2 se nos llega a presentar la emoción de nostalgia, pero entra y sale de vez en cuando y todas las emociones dicen, no, tú no salgas, que a ti te faltan como 10 años todavía para salir de ahí y unirte a nosotros, el factor nostálgico, ¿vale? Una persona a partir de los 25 años empieza a sentir más o menos nostalgia por cosas del pasado. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves los recuerdos de la 1, de cuando ella es pequeño y toca el gran momento nostálgico de la película, tú te emocionas mucho. En la 2 no tenemos un momento así. No tenemos un momento así, tenemos el momento de ataque de ansiedad, que es lo más potente de toda la película. Que al final no se busca que sea nada de recuerdos ni nada de esto esta película. Esta película lo que busca es avanzar en la vida de Riley y continuar su crecimiento. Por eso no para de decir, a ti no te toca todavía nostalgia, pero es que la nostalgia ya jugó un papel en la primera película en los espectadores, ¿vale? O sea, es que está demasiado bien hilado. Es que Pixar hace las cosas demasiado bien a veces y es que dices, madre mía, Nano, es que no puedo con las películas de Pixar. O sea, no puede ser que cada una que hagan sea una obra maestra más que la anterior. Porque es que lo hacen. Sí, hay películas que se les van de las manos y tampoco despuntan mucho a veces. Tenemos, por ejemplo, el caso de Red, que está bien, habla también sobre el crecimiento y tal, pero se quedaba un poquito a mitad camino. Esta, pues, es de las potentes, ¿vale? Esta película. Aún así, tampoco quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Porque cuando estoy grabando este vídeo y cuando lo vais a ver todavía no se habrá estrenado la película. Creo que ya he dicho suficiente. Es una película que a nivel técnico es una gozada. A nivel de animación está muy bien. Para los más pequeños, pues les va a gustar porque hace chistes que están bastante entretenidos. Te ríes bastante con la película en bastantes momentos. Y se disfruta muchísimo. La sala donde la hemos visto estaba llena de chiquillos, ¿vale? De niños. Y se han reído bastante, se han portado muy bien, se lo han pasado muy bien. Y la verdad es que, oye, no ha habido nadie revoltoso que la película le haya aburrido. O sea, han estado todos atentos a la película. Además, no es muy larga, dura 1 hora 40 minutos. Y yo creo que eso también dice bastante que esta película consigue enganchar bien al espectador más infantil de todos. Así que yo creo que cumple tanto con el público adulto como con el público infantil, porque José y yo hemos entendido la película, nos ha encantado a los dos, pero es que las frases generales de la mayoría de personas adultas que teníamos en la sala eran un poquito el decir, está muy bien, está todo muy bien hilado, está todo muy bien trabajado, el guión, la animación, tal, y lo estaban diciendo y decías, es que esta película es tanto para adultos como para niños, es
suficientemente complicada para los adultos, pero suficientemente fácil para los niños. O sea, cada uno puede entenderla de una manera diferente esta película y eso está muy bien. Pasa lo mismo que con la uno, que puedes entenderlo de maneras diferentes. Pero esta película es todavía un nivel más allá, ¿vale? Y consigue complicar las cosas un poquito más. Pero la verdad es que te hace entender a la ansiedad, te hace entender cómo funciona la ansiedad y para aquellas personas que a partir de cierta edad empiezan a sufrirla, tener este tipo de películas que te la explican tan claramente cómo funciona y qué viene y qué produce la ansiedad, por qué viene producida y qué es lo que viene antes, después y todo, yo creo que es una primera imagen muy ilustrativa y fácil de entender de lo que es la ansiedad y sobre todo de ayudarnos a entender a nosotros mismos de qué va la ansiedad, para que no nos agobiemos tampoco en el futuro o cuando nos venga, para que la podamos entender un poquito más, porque hay gente a la que le viene de primeras y cuando viene la primera vez la ansiedad es que no soporta la ansiedad, la ansiedad es una sensación insoportable, pero bueno, los que no la tengáis ya la tendréis y los que la tengáis, pues oye, ir a ver la película porque yo creo que os gustará entender un poquito más esta emoción concretamente. Nada más familia, yo soy Iván del Cine Moderno, espero que os haya gustado la crítica, que vayáis a ver la película al cine, está genial, ya digo que mola muchísimo, es cortita, dura 1 hora y media, 1 hora 40 minutos más o menos, va por ahí, y yo creo que obviamente va a ser un bombazo, esta película lo va a petar, ya tenía nombre de por sí, la sala por cierto estaba a reventar, no cabía un alma, y oye, genial, genial. Nada más familia, yo soy Iván del Cine Moderno, y nos vemos en más vídeos. Chao.